Contadores, empresarios, emprendedores, bienvenidos una vez más a Fiscalizados. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este podcast, a un capítulo más de este proyecto que poco a poco estamos llevando a cabo. Y un tema bastante interesante nuevamente, un tema que sin lugar a dudas en estos meses va a empezar a tomar muchísimo vuelo, ya que cada que empieza un año, cada que empieza otro ejercicio fiscal, estamos a la expectativa, a la espera y dentro de la preparación, por supuesto, de declaraciones anuales. Y ya hace un par de meses tocamos el tema de la declaración anual de personas morales, de qué tenemos que tomar en cuenta para preparar y cerrar perfectamente el ejercicio. Y el día de hoy me voy a enfocar y vamos a platicar de la declaración anual de personas físicas. Esta declaración que puede o no ser una obligación dependiendo el tipo de ingresos que tengas, el tipo de régimen fiscal en el que estés, pero a la cual le podemos sacar mucho provecho. Y a ver aquí, contadores, tenemos que estar muy atentos de la preparación de las declaraciones de todos nuestros clientes, de las asesorías que demos, de los saldos a favor que vayamos a recuperar y de algunas otras cosas, pero vamos a empezar diciendo lo básico. Esta es una declaración que tenemos que presentar a más tardar el 30 de abril. El 30 de abril de este año tenemos que presentar ingresos y deducciones que tuvimos el año pasado. Y a ver, ojo, el año pasado, por todo lo que se vivió, por todo lo que incluso seguimos viviendo, hasta el 30 de junio fue cuando pudimos haber presentado la declaración del 2019. Pero bueno, hablemos en términos generales y en lo que tiene que ser y lo que será este 2021. 30 de abril. 30 de abril, el límite que tenemos para presentar esta declaración y la cual vamos a dividir en dos partes: ingresos y deducciones. Y primero que nada vamos a empezar diciendo que las personas físicas, a diferencia de las personas morales, pueden tener ingresos que tal vez no tengan tan controlados, que tal vez ni siquiera recuerdas que tuviste cierto ingreso. Puedes tener ingresos exentos, puedes tener ingresos grabados, puedes tener depósitos a tus cuentas que no se consideren ingresos, puedes tener ingresos que no tengan que ser declarados pero sí informados, entre muchas otras cuestiones que tienes que conocer dentro de los ingresos que vas a declarar. Los ingresos que seguramente conocerás y que seguramente ya estás pensando en declarar, ya sabes que tienes que hacerlo. Evidentemente serán ingresos por honorarios, ¿sí? Servicios profesionales que prestamos y que incluso en este caso, tendremos la obligación de presentar nuestra declaración anual, así como de ingresos por arrendamiento, ingresos por dividendos, por enajenación de bienes, entre algunos otros. Sin embargo, son los asimilados a salarios y los asalariados, ¿sí? Las personas que tienen un empleo, que prestan servicios a los que les retienen un impuesto, que no necesariamente van a estar obligados a presentar su declaración anual. Y a ver, si te metes a nuestro canal de YouTube, si buscas en YouTube HGR Consultores, ahí encontrarás algunos videos en los que ya hablamos quiénes están obligados a presentar la declaración anual. En algún otro vimos deducciones personales y estímulos fiscales. Pero aquí estaremos hablando un poco más relajados, un poco más tocando ciertos puntos finos, tocando ciertas dudas que podemos llegar a tener incluso nosotros mismos. Pero no me pierdo y sigo hablando de los ingresos. Todos estos ingresos que ya mencioné, más algunos otros, estaremos obligados. Y los sueldos y salarios, como ya estaba introduciendo, si bien no tienen la obligación, sí reciben, ojo, menos de 400,000 pesos anuales si solamente reciben ingresos por parte de un solo patrón o si es que trabajaron todo el año. De lo contrario, estaremos obligados y no será opción. Pero supongamos que no estamos obligados. Si recibí de un solo patrón menos de 400,000 pesos anuales y trabajé todo el ejercicio completo, el patrón ya pagó mi impuesto. No, ese es el deber ser, quién sabe, ¿verdad? Luego nos encontramos cada caso, pero supongamos que todo se hizo de la manera correcta, ya se pagó el impuesto, incluso hubo un ajuste por ahí, y yo ni siquiera me entero que puedo aún así presentar mi declaración anual y tener beneficios, tener un saldo a favor, ¿sí? Literalmente que el SAT me va a depositar a mi cuenta bancaria cierta cantidad de dinero. Y esto tal vez sí un poquito más enfocado en esas personas que caen en esos supuestos, porque estoy seguro, contadores, que ustedes tienen amigos, familiares, clientes
que no tienen idea exactamente qué es lo que se tiene que hacer, piensan que el hecho ya de presentar una declaración anual te hace pagar un impuesto, y entonces empecemos poco a poco. Consideramos que estamos en este escenario, en el que solo tenemos ese tipo de ingresos, y tal vez, a lo largo del año, pues yo, normal, hago ciertos gastos. No tengo deducciones autorizadas, no tengo un negocio tal cual, pero aún así gasto. Puedo gastar que en la escuela de mis hijos, evidentemente en servicios médicos a lo largo del año, puede ser que mis familiares o yo usemos lentes para ver mejor. Lamentablemente pudo haber fallecido algún familiar, algún padre, algún hijo. Incluso si soy yo un ciudadano preocupado por mi futuro, tal vez hice aportaciones voluntarias a mi Afore, entre algunos otros gastos, pues que hago cotidianamente. Que los realizo porque los tengo que hacer, porque es mi estilo de vida, porque tuve que caer en ese tipo de gastos. Y aquí es donde nosotros, contadores, tenemos que llegar y decirles, ¿sabes qué? Si presentas tu declaración anual, una cantidad pues bastante decente, bastante considerable, dependiendo obviamente de tu cantidad de ingresos, te va a caer a tu cuenta de banco por ahí a mediados del año. Entonces ahí ya cuando les dices que te va a caer dinero, que pueden recuperar cierto dinero que ya pagaron, ese impuesto ya se pagó, aquí es cuando los contribuyentes, los clientes, como que ya te ponen más atención. Ahora bien, por supuesto que tenemos que cumplir con esos requisitos, que tienen que pagarse todos estos gastos con tarjeta de crédito o débito, con cualquier medio bancario a nombre del contribuyente. Todos sus recibos de nómina tienen que estar amparados con un comprobante fiscal digital por internet y este tiene que estar perfectamente bien elaborado. Tiene que reflejar los montos exactos de lo que se le pagó, los días trabajados, el día en que se le pagó, etcétera, etcétera. Y también tiene que haber un CFDI, un comprobante fiscal de todos aquellos gastos que yo realice, de estas deducciones personales. Así es como vamos a lograr saldos a favor, porque si nada más estás en este escenario, en el que tienes un trabajo, en el que no superas los 400,000 pesos, o bueno, hasta esto sería irrelevante, pero bueno, sigamos diciendo eso. Trabajas el año completo y tienes, aunque sea una deducción personal. Si tu patrón, si los contadores de tu empresa hicieron bien su chamba, vas a tener un saldo a favor. Algo que tú ya mereces y que por derecho te pertenece. Únicamente hay que trabajar en generar ese saldo a favor, en recuperarlo y cada año casi ya hacerlo parte de la cotidianidad. Ya tiene que ser una obligación para nosotros, una obligación casi moral, el recuperar lo que nos pertenece. Entonces, si tienes este tipo de ingresos, si tienes un trabajo, pues oye, acércate a un contador, acércate a alguien que te pueda asesorar y recupera esos saldos a favor. Pero bueno, estamos hablando únicamente de asalariados, de los contribuyentes que lamentablemente casi no están envueltos en una cultura fiscal. Prácticamente ellos trabajan, reciben un sueldo y ni enterados están que pueden hacer esto. Así que es nuestro trabajo asesorar, brindar ese apoyo, ayudar, casi si lo quieren ver de manera altruista, que evidentemente un saldo a favor recuperado siempre tendrá que incluir un pago, un porcentaje de honorarios y la declaración anual, por supuesto. Porque créanme, hay saldos a favor de 30, 40, 50,000, 60,000, 70,000 pesos cada año. Ya dependen de los ingresos de sus clientes, de las deducciones que procure tener cada año. Y esos saldos a favor, evidentemente también nos van a beneficiar a nosotros. Pero bueno, sigamos. Otra parte importantísima, hablando de ingresos de personas físicas, son todos aquellos depósitos que no necesariamente vamos a considerar como ingresos, que no necesariamente vamos a pagar un impuesto. Y pongo un ejemplo clarísimo, un ejemplo pues que sí podemos ver sin ningún problema en la vida real: los préstamos. Un préstamo será una cantidad que ingrese a tu cuenta, ya sea de un tercero, ya sea de una institución financiera, ¿sí? O sea, de un banco, y te va a caer a tu cuenta, va a ingresar a tu cuenta, pero si lo analizas, es una deuda. Si habláramos de un balance general, si estuviéramos hablando de términos contables para una empresa que también le pueden aplicar a las personas físicas, bueno, el crédito es un pasivo, por lo tanto no tienes por qué declararlo, o por lo menos no declararlo como tal, como un ingreso. Sin embargo, ojo aquí y mucho cuidado, porque los préstamos
sí los tenemos que informar. La ley del impuesto sobre la renta, ya en su título cuarto, nos establece que tenemos que informar sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el ejercicio, siempre y cuando, en su conjunto, estos excedan la cantidad de 600,000 pesos. O sea que, si yo tengo préstamos, ahorita estamos hablando de préstamos, pero también puedo tener donativos, también puedo tener premios, y si exceden de 600,000, hay que informarlo. En tu declaración anual habrá ahí una opción en donde vamos a informar todo aquello que no es considerado un ingreso para términos del impuesto sobre la renta. Y aquí cuidado porque muchos no toman en cuenta esto. ¿Qué pasa si compro un carro de 600,000 pesos, por ejemplo? ¿O qué pasa si compro una casa de, evidentemente, pues más de esta cantidad? La saco a crédito, ya sea con una institución financiera, con un banco, con el mismo Infonavit. ¿Me van a prestar más de esta cantidad? Claro que sí. Y díganme cuántos informan estas cantidades. ¿Cuántos cumplen a cabalidad informando de estos préstamos? Cuando se los planteo así a los clientes, hasta se espantan porque dicen, caray, sí, cierto, estoy incumpliendo con la ley. Y bueno, únicamente queda decirles que hay que informar estas cantidades, que no van a pagar impuestos, pero que sí tienen que informarlos. Y aquí obviamente si estamos hablando de préstamos y de créditos, sobra decirlo, pero la realidad es que muchos de estos actos de alguna u otra manera son simulados, caen en simulación. Aquí estamos hablando de préstamos reales y también ya que mencionamos a los donativos y a los premios, también tenemos que decir que los donativos, siempre y cuando sean entre cónyuges, entre padres e hijos, ¿sí? O descendientes y ascendientes en línea recta, independientemente del monto, estarán exentos. Y en el caso de que no sea entre cónyuges o ascendientes o descendientes en línea recta, también serán exentos siempre y cuando no excedan de 3 veces la UMA elevada al año. Pero les aplica lo mismo, ¿eh? O sea, si en su conjunto o por separado superan ya sea los donativos, ya sea los premios o ya sean los préstamos, si superan los 600,000 pesos, apúntenselo al contador y que no se le vaya a pasar informarlo en su próxima declaración anual. Entonces, bueno, ya nos metimos en ingresos exentos, ya sabemos qué tenemos que informar, pero ahora, hablando de ingresos exentos, vamos a tocar uno que es muy común que se lleve a cabo, es muy común que las personas caigan en este tipo de enajenaciones. Y este es uno de los tantos ingresos exentos. No vamos a hablar de todos, evidentemente. Para esto nos podemos ir al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí vamos a encontrar todos aquellos ingresos que podemos tener como personas físicas y los cuales no van a pagar impuestos. O mínimo, tendremos un límite, ¿sí? Un tope sobre el cual no vamos a pagar impuestos. Pero bueno, del que quiero que platiquemos es la venta de bienes inmuebles. O más bien, específicamente la enajenación, la venta de casa, habitación, no de cualquier bien inmueble. Si yo tengo una casa y por X o Y razón decido vender esta casa, aquí a los contribuyentes o a las personas bien portadas en cuanto al tema fiscal van a decir, caray, tengo que pagar impuestos, me van a depositar este dinero al banco y no son cantidades pequeñas. ¿Pagaré? ¿No pagaré? ¿Me va a retener el notario? Y bueno, aquí la respuesta es, no vas a pagar impuestos, tienes que seguir ciertos requisitos, pero ahorita vamos a hablar de ellos. No vas a pagar impuestos sobre la renta, siempre y cuando el monto de tu casa sea menor a 700,000 unidades de inversión, a 700,000 UDIs. Y esto al día de hoy, a 2021, ya representa más de 4,5 millones de pesos. Entiendo que hay casas mucho más caras, pero creo que el común denominador de las personas que puedan vender una casa o un departamento puede estar debajo de esta cantidad. Lo que exceda, pagará impuesto. Si no, de todos modos tengo que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es que en la casa efectivamente hayas vivido. Esto en términos generales, la ley es un poquito más específica, pero si tú viviste ahí, si tú tienes ya los comprobantes de pago de luz, de agua, de teléfono, tu IFE, tu identificación, tu INE está registrada y tiene esta dirección, bueno,
Así la autoridad podrá corroborar que efectivamente viviste ahí, que tu negocio no es la compra y venta de bienes inmuebles, porque aquí ya estaríamos hablando de otra cosa, y otra, que en los últimos 3 años no hayas vendido una casa exenta. Esto por las mismas razones. Porque si no ya se está convirtiendo en tu negocio, ya estás más bien llevando a cabo una actividad empresarial. Entonces, estos son uno de los requisitos. Esto es un ingreso exento, un ingreso por el cual no vas a pagar. Y así es como empezamos a darnos cuenta que existen ingresos que tenemos que informar, que existen ingresos que no pagan impuestos, que existen ingresos que si superan ciertos montos, bueno, podremos caer en ciertas situaciones. Todo esto, contadores, es lo que tenemos que nosotros aconsejar a nuestros clientes. Que si el cliente viene y nos pregunta, bueno, por supuesto que en sus casos específicos, trajes hechos a la medida, es como hay que atenderlos. Y por supuesto a todos los demás, si son ustedes las personas físicas que no saben en qué situación están cayendo, acérquense a su contador, acérquense a ese contador de confianza y de cabecera que tienen que tener, y ellos les van a dar la asesoría que se merecen. Entonces, ya más o menos hablamos de los ingresos, de qué tipos de ingresos hay. Evidentemente, puedes estar obligado, dependiendo de los ingresos que tengas. Te repito, checa ese video, ahí hablamos de qué tipo de ingreso es el que tienes que tener para caer en la obligación de presentar tu declaración anual. Y ahora, hablemos rápidamente también de deducciones. Porque, híjole, si los ingresos son un tema, las deducciones son un problema. Y primero que nada hay que separar las deducciones. Estamos hablando, ojo, de personas físicas. Deducciones autorizadas de un lado y deducciones personales del otro lado. Y las deducciones autorizadas van a ser todas aquellas que provengan de gastos y de costos relacionados directamente con tu negocio. Y aquí evidentemente no me voy a meter en requisitos, no me voy a meter en especificaciones. Estos gastos tú ya los tienes que conocer. Si llevas a cabo una actividad empresarial o un servicio profesional, bueno, ya conocerás tus gastos, ya deberás conocer los requisitos, pero estas van a ser las deducciones autorizadas. Añadiendo a esto los donativos a donatarias autorizadas. Y esta es una de las deducciones que no necesita ser estrictamente indispensable para que pueda ser considerada como deducción. Entonces ya lo saben, deducciones autorizadas, cualquier duda que tengan, será su contador el que sin ningún problema les va a solucionar esas dudas, o eso tendría que ser. Pero bueno, vamos a hablar de las otras deducciones. Deducciones personales. Y primero que nada vamos a hablar de a quiénes les van a aplicar estas deducciones. Porque uno podrá pensar, bueno, a todas las personas físicas. Y en teoría sí, todas las personas físicas tienen derecho a este tipo de deducciones. Sin embargo, hay por ahí uno que otro régimen fiscal en el que se nos van a poner trabas para poder tener estas deducciones. Primero que nada, porque las deducciones personales únicamente se reflejan en la declaración anual. Y existe por ahí este tan famoso régimen, el famoso RIF, régimen de incorporación fiscal, dentro del cual no presentas declaración anual. Muchos expertos opinan que por esto no significa que no puedes bimestralmente ir deduciendo tus deducciones personales. Hay algunos otros que sí dicen que no puedes hacerlo porque las deducciones personales se presentan únicamente en la declaración anual. Pero lo que tal vez muchos no están viendo es que también el RIF tiene la opción de presentar declaración anual con coeficiente de utilidad. Entonces ahí tenemos que valorar qué tantas deducciones personales tengo, ¿sí? Hacer una planificación, una planeación de cómo me va a ir en el año, qué gastos estoy presupuestando, mis ingresos, etcétera, etcétera. Entonces eso también ahí se los dejo sobre la mesa. Pero bueno, en general, las personas físicas que presentemos declaración anual tendremos derecho a deducciones personales. Y ya más o menos lo estaba mencionando al principio. También ya les dije que hay un video en el canal de YouTube en el que hablamos más a detalle de este tipo de deducciones. Sin embargo, hay que mencionar que estamos hablando de gastos por honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, que lamentablemente en este año hubo más que en otros años. Entonces, si lamentablemente tuviste que llegar a este tipo de gastos en el año, en 2020, bueno, aprovecha mínimo que te pueden generar un saldo a favor. Gastos funerarios, también ya lo decíamos, importantísimo.
Sé que en esos momentos pues nadie va a querer preocuparse por el saldo a favor, por pedir factura, etcétera, etcétera, pero yo siempre digo, si ya estás pasando un trago amargo, si lamentablemente ya estás en esa situación, bueno, nada te quita que estas cantidades que ya desembolsaste, que nada baratas por cierto, te pueden ayudar a generar saldos a favor, recuperar cierta cantidad de dinero. También aquí vamos a mencionar a los donativos, o sea, ya también los mencionamos en las deducciones autorizadas, prácticamente es lo mismo. Esos desembolsos que yo de manera totalmente altruista le hago a una asociación, a alguna institución, que ojo, tiene que estar autorizada por el SAT. Intereses por créditos hipotecarios, si yo estoy pagando una casa y estoy pagando intereses, obviamente, si el banco no me va a regalar el dinero, esos intereses, por ahí se tiene que hacer un pequeño cálculo, pero la mayoría de las instituciones ya te van a decir cuáles son los intereses reales, y eso es lo que vas a poder deducir. Y aquí se junta con lo otro, Si estoy pagando intereses hipotecarios, es porque me prestaron para comprar mi casa, entonces tengo que informar por la casa, por el préstamo, y aparte, puedo deducir esos intereses. Aportaciones voluntarias al sistema de ahorro para el retiro. Esta es una de las deducciones personales más egoístas, pero muy benéficas que podemos tener. Porque estas aportaciones son para nosotros, son para nuestro retiro y podemos deducirlas. Y esto lo recuperaremos en saldos a favor y aparte, en el momento en el que nos vayamos a retirar. Esto está perfecto. Primas de seguros de gastos médicos, y esto casi yo lo veo como una obligación. Muchas personas que no tienen seguro después tienen que andar desembolsando cantidades enormes de dinero por no tener un seguro. Paguen el seguro y aparte, deducción personal. Servicios educativos. Aquí ojo, si estoy pagando la escuela de mis hijos, como ya lo mencionábamos al principio, aprovechemos esto también. La institución obviamente tiene que estar debidamente registrada en la Secretaría de Educación Pública, pero hombre, si mis hijos están estudiando en una escuela de paga, ahí es donde yo tengo que estar a las vivas y deducir este gasto. O aquí casi sí podríamos hablar de una inversión, ¿no? Pero bueno, solamente que ya a nivel licenciatura ya no podremos hacer esto, pero está perfecto. Y entonces, estas son algunas de las deducciones personales entre las que se encuentran algunos estímulos, Les repito, si quieren saber más específicamente de este tema, váyanse a ese video en el canal de YouTube, pero estos son los tipos de gastos que yo puedo tener. ¿Y por qué son deducciones personales? ¿Por qué me puedo beneficiar de esto? Bueno, si se dan cuenta, este tipo de servicios son los que el Estado, el gobierno me tiene que garantizar. Y si no lo hace, o si yo entiendo que el beneficio que me está dando el Estado pues no es tan bueno, no es de la calidad que yo necesito en salud, en educación, etc., y yo lo pago de mi propio dinero, bueno, lo mínimo que pueden hacer es regresarme una pequeña parte de eso que estoy pagando. Pero bueno, para estas deducciones hay que cumplir requisitos. Paguémoslo siempre con medios bancarios a nuestro nombre, ¿sí? A nombre del contribuyente que las va a deducir. Exijamos a la institución, a la empresa, al que preste el servicio, a los doctores, a los dentistas que muchas veces no te quieren dar factura, exígelo. Exige el comprobante fiscal digital, exige el CFDI y solamente así la autoridad te va a hacer válida esa deducción. Y por último, la suma de todas estas deducciones. Para esto también tenemos que hacer una buena planeación al inicio del ejercicio. No podrán superar el 15% de mis ingresos totales o de 5 veces la UMA elevada al año, que aquí estamos hablando de más de 150,000 pesos. Que ojo también, existen deducciones específicas que tienen límites, que tienen también un tope, pero ese es el tope de deducciones personales que puedo tener. Entonces, conociendo mis ingresos, conociendo mis deducciones tanto personales como autorizadas, yo como persona física ya puedo saber si estoy obligado o no a meter mi declaración anual. Ya puedo saber si voy o no a tener un saldo a favor. Aunque aquí, híjole, de repente también hay personas que ya asumen que van a tener un saldo a favor. Ya hay personas que te contratan, que sacan una cita contigo, que te llaman y te dicen, oye, ¿y ese dinero que me va a regresar el SAT el próximo año? Bueno, ¿cuánto va a ser o cómo funciona? Y a ver. No siempre se tienen saldos a favor.
Si no tienes deducciones personales, si no pagaste de acuerdo a la ley tu impuesto sobre la renta durante el ejercicio, incluso si no te retuvieron de la manera correcta tu impuesto, es posible que en vez de tener saldo a favor, vayas a tener que pagar en tu declaración anual. Que ojo, lo ideal es que no se pague, lo ideal es siempre conseguir saldos a favor, pero para esto no nada más es quererlo, no nada más es desearlo. Hay que trabajar en eso, hay que cumplir con estos requisitos, hay que cumplir y tener deducciones personales. Si queremos un saldo a favor, podemos tenerlo, sin lugar a dudas. Pero más que buscar el saldo a favor, yo diría que hay que procurar hacer la declaración anual de manera correcta, ¿sí? Al margen de la ley. Porque, a ver, si no tienes deducciones personales, si no tienes el dinero para pagar las deducciones, si no necesitas en realidad esas deducciones, bueno, pues no las pagues. Es mucho mejor tener ese dinero a recuperar después un porcentaje de esas inversiones, de esos gastos. Todo depende de tus necesidades, todo depende de tus ingresos, todo depende de cómo estés tributando para ver si tendrás saldo a favor o no. Si se puede conseguir, si puedes tener esas deducciones, bueno, a todo dar. Sin embargo, bueno, cada caso es diferente. Contadores, hagamos trajes a la medida, analicemos la situación de cada contribuyente, conozcamos sus necesidades. Nosotros somos los que conocemos cuánto ganan, en qué gastan, en qué invierten, cómo están ganando, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a esa información, hagamos una buena planeación y más que una planeación, aseguremos que la declaración anual se va a presentar de manera correcta. Y un último comentario. Esto un poco más chusco que nada, pero bueno. Hablando hace rato también de cuando un contribuyente piensa que va a tener un saldo a favor, llegué a tener un cliente, el cual, bueno, perfecto, estaba pagando su impuesto sobre la renta mensual, ¿sí? Era alguien que recibía ingresos por servicios profesionales. Pagaba su impuesto de manera correcta, de manera puntual. Y cuando llegó la época de declaración anual, resulta que sumó todo ese impuesto a lo largo del año y dijo, esto es lo que me tienen que regresar porque yo ya lo pagué, porque estoy dado de alta, entonces en la televisión están diciendo que si meto mi declaración anual me van a devolver el ISR que pagué, entonces es esto. Y a ver, no puede ser. Tal vez es error de los mismos contadores que no podemos explicarle exactamente a los contribuyentes qué están pagando, cómo están pagando. Y por eso se los digo. Es tarea de nosotros explicar, asesorar, razonar junto con los clientes, junto con esos contribuyentes que tal vez no entienden bien qué es un impuesto, por qué se paga. Y evidentemente este contribuyente no tuvo ningún saldo a favor. Si acaso salió tablas por el impuesto que había pagado. Pero bueno. Esto es todo por hoy. Estos fueron algunos puntos esenciales, algunas consideraciones que tenemos que tener ya, porque la declaración anual de personas físicas ya está a la vuelta de la esquina. Sé que también la de personas morales pues nos va a llegar antes, tenemos que presentarla antes o incluso ya la están presentando. Pero bueno, la de personas físicas también es un tema importantísimo que cualquier buen contador dedicado a los impuestos tiene que conocer y bueno, para eso estamos, para apoyar, para asesorar, para dar consultoría de la mejor calidad posible a nuestros clientes. Esto fue todo por hoy, esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín y aquí nos escuchamos en el próximo capítulo.